¿Cuánto nos hacen sufrir las rodillas? Y precisamente sobre estos dolores y sus razones vamos a conversar con el doctor Beethoven Terrero. Él es ortopeda y traumatólogo, también especialista en medicina deportiva. Así que los que tienen dolores de la rodilla por ejercicio también podrán aclarar sus dudas hoy. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Primero darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí y luego a ustedes por su invitación. Yo creo que hoy es un programa interesante porque vamos a dar una consulta a nuestros televidentes. Sobre todo yo soy de la parte ortopeda, pero también hago medicina del deporte. Entonces, ya un gran porcentaje de las personas hacen deporte, evidentemente caminan en los parques, que eso va a favorecer con nuestro sistema cardiovascular y nos va a dar mucho más vida y mucha salud. Así mismo, doctor, yo tengo precisamente y personalmente algunas dudas que debo resolver y yo voy a aprovechar que usted está aquí, doctor Terrero. Durante un buen tiempo yo practiqué deporte de alto, más o menos rendimiento, podría decirse, porque es CrossFit, que usted sabe que conlleva mucho. Y hubo un tiempo que tuve que detenerme de estos ejercicios porque tenía las rodillas, yo diría que lesionada, grave, no podía hacer una sentadilla hasta caminar. Me molestaba, nunca fui al médico, a mí no me gusta ir al médico, soy como la mayoría de la población, y se me quitó solo. Pero ¿qué podía ser? O sea, que yo tuve ahí, y tal vez si no buscaba una asistencia, ¿en qué se podía convertir? Aunque no lo hice, pero ¿en qué se podía derivar ese dolor de rodilla? Fíjese, vamos a hacer una triangulación de lo que podría causar un dolor y lo vamos a dirigir al tema de la localización de ese dolor en la rodilla. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes de dolor, sobre todo en las personas que practican algún deporte, corren, bicicleta y eso, estamos hablando de una tendinitis rotuliana. El tendón rotuliano es el que está aquí, normalmente cuando llegan a nuestra consulta, refieren dolor en la cara anterior de la rodilla, justamente por debajo de la patela, que le dicen el hueso de la babilla. Aquí. Entonces el paciente refiere esos dolores, sobre todo muchas veces después de la actividad física o dependiendo del grado de esa lesión, también refiere el dolor tanto antes de comenzar como después. Entonces esa patología tiene una incidencia de un 20 a un 30% aproximadamente. Y evidentemente se produce por una inflamación a nivel de la inserción de ese tendón en la parte proximal, o sea, en su inserción en la patela. ¿Por qué se me quitó solo? Bueno, probablemente con el tema del reposo, el reposo es algo que ayuda a que esta patología, que probablemente fue la que usted tuvo, porque si practicaba CrossFit, el CrossFit es un deporte de salto, de impacto. Entonces, por eso tenemos que diferenciar las distintas patologías que nos pueden llevar a una lesión de la rodilla, a un dolor, que no necesariamente tiene que ser del menisco, porque las personas nos enfocamos solamente en esa estructura. Hay otras estructuras que lo pueden dar. Segundo, uno que es también frecuente, estamos hablando de la tendinitis del semimembranoso. El paciente va a tener, cuando llega a nuestra consulta, cuando hace alguna actividad deportiva, va a tener un dolor en la cara posteromedial, o sea, aquí detrás, ya no anterior, sino aquí detrás. Entonces, eso se produce por una inflamación del tendón en su inserción distal del tendón semimembranoso y va a manifestarse como un dolor de su rodilla. Y por ejemplo, una duda que tengo yo como paciente, para que el dolor sea en la rodilla debe ser localizado en esta área, porque conozco personas, y por ejemplo a mí me pasó, que sentí un dolor en la pierna, pero en esta parte posterior. Probablemente. Eso ya viene siendo otra parte de la pierna, o todavía pertenece a la rodilla. Yo como persona quizás que no conoce. No, totalmente, estamos aquí para orientarla, no solo a usted, sino a los demás. Yo siempre me gusta decir que no todo dolor de rodilla tiene su origen en la rodilla. Hay una patología que es frecuente también, que sobre todo, algunas de las personas nos vamos a sentir identificadas. Usted se levanta un día y dice, hoy quiero hacer ejercicio y hoy lo primero que tengo es irme a caminar. Usted nunca lo ha hecho, usted dice eso es fácil y usted va al mirador, a donde usted quiera o a un parque y resulta que usted ese día le da por hacer 20 vueltas al parque, porque usted se siente joven, 20 vueltas al parque. Bueno, cuando usted le da las 20 vueltas al parque, entonces resulta que después usted viene con un dolor en la rodilla. Doctor, me duele la rodilla después que hice esas 20 vueltas al parque. O sea, yo nunca le había dado 20 vueltas, apenas una, doctor. Pero esa vez me sentí joven y di 20 vueltas. Resulta que hay una bursa, la bursa es lo que sirven como colchón para la rodilla, para lubricar sobre todo. Entonces, usted cuando le palpa, hay una estructura anatómica que es la pes anserina, que está en la cara medial, un poco más debajo de la rodilla.
¿Qué pasa? Que el paciente, cuando usted le palpa ahí, tiene un dolor, entonces hace lo que se llama una bursitis de la pata de ganso. Y eso es muy frecuente en los pacientes o en las personas que hacen ese tipo de actividades. Otra cosa que hay que recalcar, que es de importancia, y me comentaban aquí, es cuando usted se cae. Recuerde que cuando usted se cae, cae sobre la rodilla. La rodilla, la patela, tiene una bursa que es la que ayuda con la movilidad, pero también ayuda, sirve como de soporte, de spring, ¿no? De esponja. Si yo me golpeo directamente en la rodilla, yo voy a tener una inflamación de esa bursa y es lo que se va a convertir en una bursitis. Y entonces usted comienza con los dolores que muchas veces usted con el reposo antiinflamatorio, poniéndose hielo, pues evidentemente logra la mejoría de esa patología. Pero evidentemente tiene que visitar al ortopeda porque si no usted sola no va a poder. Yo soy testigo 100% de lo que usted dijo. A veces, o anteriormente yo caminaba 1 hora en el parque y después yo dije, pero si ya yo camino 1 hora, voy a caminar 2. ¿Para qué fue eso? Inmediatamente a mí me empezaron los dolores por toda la parte. Pero, doctor, en el círculo que yo me muevo tal vez con mi familia y todo eso, hablaban muy mal acerca de la cirugía de rodilla, que ya me imagino que eso es cuando uno llega a un extremo con el dolor y con la afección que uno sienta en esta área. Y decían, es malísimo operarse, porque si te operas ya eso significa que se acabó tu pierna, que se acabó tu rodilla, ya tú no vas a volver a ser el mismo más nunca. Y yo veo casos inclusive de figuras famosas de nuestro país, puedo decir Nash la Bogar, se operó la rodilla y ella está mejor que nunca. Mire, para decirle un ejemplo de que eso no es así, hay que ver también las técnicas. Todos conocen a Betania de la Cruz, ¿verdad? La que es de la Reina del Caribe. Yo la operé, ella tenía una lesión de la rodilla y yo la operé. También otros jugadores así, Burrell, que es del baloncesto de Bameso, que fue el MVP, también tenía ese problema de la rodilla y también pues se operó. O sea, actualmente, una buena pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces se desconocen ciertos conceptos y lo que hay nuevo. Las lesiones de rodilla hay que saber exactamente qué es lo que tú tienes para ver cuál es el tipo de cirugía que tú llevas. Yo soy especialista, sobre todo en artroscopía de rodilla y hombro, que es un tipo de cirugía mínimamente invasiva y que normalmente una de las lesiones más frecuentes que tenemos nosotros y es el pan de cada día cuando hacemos una resonancia magnética son las lesiones de los meniscos. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se encuentran en la rodilla que su función es amortiguar, ¿no? Amortiguar cuando nosotros saltamos, nos ayuda también con los movimientos de flexo-extensión. Cuando tenemos una lesión por deporte o por algún trauma deportivo y tenemos una lesión meniscal, se hacen artroscopías para reparar esa lesión del menisco. Hay veces que los pacientes también tienen inflamación y esa inflamación produce una sinovitis y nosotros hacemos artroscopía haciendo una sinovectomía y una reparación de ese menisco y los pacientes prácticamente van bastante bien. Entonces, eso es algo que ya eso está fuera, eso era antes cuando se hacían cirugías abiertas, aquellos años, y sobre todo, prácticamente la experiencia y la especialidad en lo que tú haces hacen que la cirugía sea pues mucho más beneficiosa para el paciente. Si tienes la capacidad para realizar este tipo de cirugía y sabes lo que vas a hacer, pues evidentemente no hay que tener miedo. ¿Y qué tal esas terapias alternativas a la cirugía? Por ejemplo, yo específicamente tengo una hermana que tiene un quiste y ella se realizó una terapia alternativa, pero luego entonces quizás llegaron a la conclusión de que probablemente haya que operar independientemente de que se haya realizado esa terapia alternativa. ¿Se pueden resolver algunos casos con esas terapias? Excelente, porque actualmente ya en el tiempo en el cual estamos, por lo menos yo directamente, hay casos que tú sabes que son quirúrgicos, pero hay otros casos que prácticamente puedes mejorarlo con terapias físicas. Pero también hay otras terapias, que es las terapias ortobiológicas, las biológicas, que no sé si han escuchado, que es lo que se habla de plasma rico en plaquetas. Oh, sí, célula madre. Célula madre, viscosuplementación. Al final de todo, esas son terapias que sobre todo te ayudan con el tema de los procesos inflamatorios. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando usted tiene una inflamación, una tendinopatía, una sinovitis, muchas veces esas terapias te pueden mejorar. De hecho, yo hago una evaluación porque uno prácticamente comienza con terapias físicas y después entonces tú haces un desglose dependiendo de la mejoría que tenga el paciente en X terapias físicas. Entonces tú puedes promover uno de estos tipos de
terapias. ¿Qué es lo que sucede? El tema es tener la experiencia para tú entender y decir, bueno, estas terapias no son baratas, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el paciente, tienes que hacer un desglose de lo que tú exactamente vas a tratar para obtener un resultado con esas terapias, porque va muy cuesta arriba. Por ejemplo, un paciente que viene, vamos a poner económicamente medio, ¿verdad? Lo tratas, le dices terapia física, terapias físicas evidentemente biológicas tienen un costo, tienen un beneficio, efectivamente, pero prácticamente muchas veces si no eliges al paciente correctamente, estás frente a una terapia que no va a hacer el efecto que tú quieres y va a terminar haciendo una cirugía. Entonces, por eso hay que saber identificar cuál es el paciente que tú le vas a brindar esas terapias para que obtengas el mejor beneficio, sobre todo para el paciente, para que se reincorpore a su actividad. Así mismo, yo he escuchado mucho también decir de que líquido en las rodillas. Eso no tengo idea a qué se refiere, pero aclárenos esa parte. ¿Qué es tener líquido en la rodilla y cómo se soluciona? Excelente. Me parece que fue el mes pasado, nosotros en el Diario Libre hicimos una publicación sobre por qué me saca líquido de la rodilla. ¿Qué resulta? Hay unos tipos de pacientes que muchas veces cuando nos llegan a la consulta vienen porque tienen una inflamación de la rodilla, evidentemente acompañada de dolor. Otros vienen por dolor. Entonces hay dos tipos de pacientes que te llegan a tu consulta. La diferencia entre uno y otro es que muchas veces uno viene con la inflamación de la rodilla. Bien, resulta que hay una membrana que está en la rodilla, que su nombre es la membrana sinovial. Ella lo que hace es que su objetivo es la producción de líquido sinovial, que lo que va a hacer es lubricarnos la rodilla para que nosotros hagamos esto, ¿verdad que sí? Entonces también alimenta nuestra rodilla y el líquido sinovial, entonces hay una cantidad que se mantiene en la rodilla que es el normal para que nosotros podamos hacer los movimientos y no se manifieste a través de una hinchazón. Bien. Cuando nosotros tenemos una lesión que afecta a nuestra rodilla, muchas veces se produce una afectación de esa membrana sinovial y como hay una afectación de la membrana sinovial, entonces va a haber una hipersecreción de ese líquido sinovial. Como hay un aumento del líquido sinovial, entonces vamos a tener un aumento de volumen o inflamación de la rodilla, que es lo que va a manifestar como dolor y la limitación de ese paciente. Entonces, hay personas que hacen una artrocentesis, que no es más que retirar ese líquido, es un procedimiento que se retira el líquido de la rodilla y los pacientes mejoran mucho. Yo decía que hay casos que sí, que se tienen que hacer, porque si tú muchas veces le haces un retiro de ese líquido al paciente, el paciente va a obtener una mejoría. Ahora, lo que hay que entender es que yo no he quitado el problema que me está produciendo esa irritación. Entonces, ahí es que viene entonces el que se me hincha la rodilla y eso. Ese es el motivo. Ay, Dios mío, yo me imagino lo terrible que debe ser eso, pero qué bueno que nuestro país cuenta con especialistas que pueden solucionar todo esto que puede padecer una persona. Muchísimas gracias, doctor Terrero, por estar aquí con nosotros. Nos vamos a pausa y no se muevan de ahí, de Telecentro, de Activando la Mañana, porque vamos a conversar un tema bastante interesante para nosotras las mujeres.